ahora sí, regresamos en forma. Ahora ya no hubo ningún movimiento en falso. vivo y en directo de Café Bola de Oro. Y como usted lo pidió, nos acompaña hoy nuestro amigo Luis Adalberto Mauri, quien usted también lo puede leer en su columna Falange a través de los editores y Araucaria Digital, así como en otros medios también. Y bueno, pues de qué queríamos hablar. Pues más que de eso, yo acabo de llegar, Javier. Paco, me acabo de echar un cafecito, ya les gané. Rico está. Pero ya sabes de cuál, ¿verdad? Ya estoy en el Chaser. Perfecto. Y después del café, pues venga lo que venga. Está Está muy bien, bien. Ahora sí que salten a los leones. Perfecto. Oye, Luis, pues mucha información que se ha dado a nivel mundial ¿Es correcto? en los últimos días. Digo, siempre hay información, desde luego, Claro. pero relevante, que nos afecta. Claro. Y no relevante, pero finalmente porque nos afecta como país también. Es correcto. Yo creo que podemos plantear una serie de preguntas, pero ¿qué les parece si pensamos y reflexionamos entre todos acerca de la guerra? O mejor aún, planteando la siguiente pregunta. ¿Acaso estamos en una tercera guerra mundial? Pues yo creo que sí, Luis. Digo, no como la conocemos tradicionalmente, pero estos ataques que hace Estados Unidos a muchas regiones del país, se puede decir que son declaraciones de guerra, porque se está dando la tele porque es tan violenta. Es una guerra, si no, todas se ven respuesta, pues es una relación muy violenta en el discurso. Okay. Se titularía como una especie de guerra de guerrilla con este tema que tiene que ver con las declaraciones del hijo del Chapo Guzmán que han simbrado a la política mexicana muy fuerte. El presidente del Senado desapareció ayer por ese señalamiento contra su secretario de Seguridad. Su defensa de cómo va a salir bien liberado de No, pero además, es por un lado lo que está generando, por esa guerra de guerrillas, lo que está generando una sacudida en la política nacional, pero además los famosos aranceles están anunciando también el presidente Trump del 30% a los productos mexicanos. Hace una semana el tema de que cierran las fronteras al ganado mexicano. ¿Es correcto? Son muchas cuestiones y de eso que estamos hablando de aquí, de México, ¿no? Claro. Ya no hablamos de todos los frentes también que están abriendo los Estados Unidos, allá en Medio Oriente, en Asia, etcétera, ¿no? Es correcto. Yo creo que estamos tomando muchos elementos, ¿no? Yo creo que tiene razón Paco, porque hablar de una tercera guerra mundial, en un sentido tradicional, claro que no, pero hay una guerra, yo diría una guerra multidimensional, una guerra híbrida, en donde hablamos de una guerra en términos eminentemente militares. Estamos hablando fundamentalmente, digamos, de tres grandes ejes. Por un lado, el tema de Ucrania, o mejor dicho, en el suelo de Ucrania. El otro elemento, el tema, digamos, en Medio Oriente, que es un triángulo, por un lado los hutíes, por otro lado Irán, y por otro lado el tema, digamos, israelí-palestino, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y obviamente en Oriente, que tiene que ver con Taiwán y esta disputa con China, ¿no? Y en estos francos, digamos, cada vez más militarizados y probablemente ojalá no, en Asia, pues vemos una cuestión de orden militar, pero hay una cuestión que es importante, que habría que preguntar cuál es el origen de la guerra, cuál es la función de la misma. Hay muchos elementos, claro, yo creo que ya vamos. Javier acaba de terminar nuestra sesión, una sesión económica. Pero nos vamos con un café, ¿cómo ves? Ya. Perfecto, no, pero lo que dice Javier es cierto, o sea, el meollo es una cuestión económica. Pero Javier, el gran elemento que tenemos ahora es que esto es en la caída del patrón dólar. ¿Sale? Desde 1944 el dólar se instaura como moneda como divisa internacional. Y ahora con el surgimiento de los BRICS, ¿no? Que está Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, etcétera, y los BRICS Plus, ¿no? Que ya está Irán, ¿no? Entonces, esto nos genera un enfoque geofinanciero totalmente diferente. Y si a la par tenemos que ver todo un desarrollo tecnológico y cómo ahora muchas de las guerras se pueden ganar sin una bala, pero con una bomba que neutraliza todo el sistema
digamos, eléctrico y electrónico, entonces una guerra electrónica, entonces hablamos de una guerra eminentemente multidimensional. Entonces yo creo que a la par esto que ya señalabas, Paco, que tiene que ver con una guerra de propaganda, Javier, ¿no? Entonces, nosotros decimos como occidentales, es un decir, ¿no? Que va ganando la gran batalla, digamos, cultural, militar, financiera occidente, pero la realidad son otras. Tenemos un descalabro en la propia en la Unión Americana porque carecen de una solvencia de liquidez. Además, eso sí es cierto. No hay dinero. Y ahora, tú señalabas el tema digamos, el hoy llamado terrorismo, otroramente llamado a secas como narcotráfico. Pero tenemos que dar cuenta que el narcotráfico es un negocio ilícito, pero no deja de ser un negocio. Y la pregunta es, ¿dónde lavan los grandes capos? Pues en Estados Unidos. Y ahí nos lleva a otro punto, porque la guerra que está haciendo los Estados Unidos es precisamente la riqueza del capital. Es correcto. Aquí en México hay un tema muy importante, es el tema de la casa de bolsa Vector. Es un tema muy álgido. Es correcto. Pero ahí tiene que ver con vínculos que van desde el periodo de Fox. Es correcto. Y estamos hablando para algunos casos, ¿no? O para algunos señalamientos, se indica, ¿no? Que hay presumiblemente lavado de dinero. Y estamos lavado de dinero del narcotráfico. Nosotros lo ponemos como una pregunta en términos de no incurrir en una cuestión de incorrección, pero no deja de ser un señalamiento que viene desde el propio Washington. Y no te van a señalar simplemente porque les caes mal, sino porque tienen algo de por medio. Es correcto. Y además, después de que te acusan, después de que te señalan, bueno, mientras voy a guardar tu dinero, claro, intocable en lo que aclaramos. Y mientras aclaras o no aclaras, se queda con el dinero. ¿No? Pues, mira, aquí lo que yo sí veo es que el que tenga el control, antes el control de los medios, no nada más son los medios, el que tenga el control tecnológico, como claro, decía Luis, claro, vaya, es el que va a llevar la ventaja. Y lo que nos ha comentado nuestro amigo Luis de Mauri desde hace varias ocasiones, que los asiáticos son los que tienen van a la vanguardia en temas de tecnología. Claro. Estamos hablando de un avance de más de 7 años contra Estados Unidos. Entonces, digo, estamos viendo nosotros desde la óptica de este lado lo que nos cuentan, pero la realidad, como bien comentaba, perdón la expresión, Luis, ahorita, pues sería otra, ¿no? Nosotros tenemos la gran ventaja que podemos leer la perspectiva occidental y la perspectiva del sur global. Entonces tenemos que tener una interpretación dialéctica, en ese sentido que nos permita ver los diferentes polos, pero no deja de ser cierto que la guerra en Ucrania literalmente es una guerra en suelo ucraniano entre la OTAN y Estados Unidos contra Rusia. Antiguamente le llamábamos una guerra de proximidad, pero ya no es tan de proximidad, ya es de cercanía. Y lo mismo está ocurriendo en Irán. Y lo mismo ocurre en Palestina y en Israel, ¿no? Y son situaciones que se quedan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene la guerra de allá en Rusia, claro, con Ucrania? O sea, claro, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años tiene ya? ¿No? Pero si te vas más a fondo, datos de 14. No, sí, no quiere ganar Rusia. No, para lo que voy, si nos vamos al tema de Medio Oriente, claro, o sea, estamos hablando de un conflicto ahorita, pero esto tiene años el conflicto de Israel con Palestina. O sea, no estamos hablando de un tema, estamos quizás viendo que cada determinado momento histórico, esto como que se reaviva, claro, luego se baja un poquito, pero ahí sigue estando el problema, ¿no? Aquí hay un elemento que Paco ya está señalando que me parece muy importante, dice, lo voy a poner de la siguiente manera, Paco. ¿Por qué Rusia no ha ganado la guerra de una manera tan notoria y evidente, al menos para el mundo occidental? Yo la hipótesis que sostengo es que lo que ocurrió fue que la OTAN lo que trató de hacer fue una guerra de desgaste, pero ahora las situaciones se revirtieron
porque el complejo industrial norteamericano, mejor dicho, occidental, no le da el nivel de producción para mantener la cantidad de insumos que requieren las tropas. En cambio, la producción que tiene Rusia y sus alianzas con ese sur global, que es por un lado China, pero por otro lado Corea del Norte, tiene una producción 3 veces mayor que la propia OTAN. Es decir, la guerra de desgaste ahora, quien está pagando las facturas es la propia OTAN. Por eso no es extraño que diga Trump, ¿no? Que los Estados miembros tienen que gastar en armas el 5% de sus ingresos. Porque necesitan recursos. Es correcto. Se acabó porque si es se correcto. desata un conflicto militar, pues ya no tiene la OTAN con qué. Es correcto. Por eso tu hipótesis a mí me parece bastante interesante, ¿no? Y contundente, porque frente a esta guerra de desgastes, ¿no? Pues quien está perdiendo, pues evidentemente sigue siendo Estados Unidos y la OTAN. En una conflagración militar, el que va a ganar no es ni la OTAN ni Rusia, hasta China. Y yo agregaría, los que vamos a perder somos los que estamos abajo y que nos tocan las armas, ¿no? Por extensión o por línea directa. Hay una cuestión que es muy importante. Al parecer todo indica que hay un repliegue de BlackRock en términos de las tierras raras que estaban en posesión de la propia Ucrania, que después pasaron a dominio ruso. ¿Pero qué quiere decir esto, no? Que en gran medida el complejo, digamos, financiero occidental, pues se replega del control de las tierras raras de Ucrania. Y esto nos lleva a una pérdida de soberanía de los elementos de las materias primas que requiere la alta tecnología, fundamentalmente en Occidente. Y Rusia ya tiene un capital para Por negociar supuesto. la paz. Por supuesto. Híjole, muy interesantes siempre estos temas, Luis. Lamentablemente el tiempo se nos va, pero una buena noticia que voy a adelantarme un poquito. Estamos preparando algo con nuestro amigo Luis. Sí. No, sobre temas de geopolítica. Esté usted pendiente para que se entere, nos dé seguimiento también. De todas maneras, a nuestro amigo Luis Mauri lo puede usted leer en su columna Falanges a través de loseditores.com y Araucaria Digital, así como en otros medios. Y dentro de 8 días, aquí en Por Consiguiente. Luis, como siempre, Un placer, un gusto Javier. convivir contigo. Vamos, un placer. Y platicar estos temas que vamos a abundar posteriormente en otros espacios. Un placer. Con este comentario vamos a nuestro corte y regresamos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Café Bola de Oro aquí en Plaza 20.